En esta sección demostraremos la fórmula recursiva que habíamos anunciado antes para la severidad de la ruina en el modelo de riesgo a tiempo discreto que estamos considerando. Este es el proceso de riesgo. Cn es igual a U más n menos la suma de yj para j desde 1 hasta n. El tiempo de ruina es la variable aleatoria tau, definida como el tiempo n más pequeño a partir de 1, tal que Cn es menor o igual a 0. Recordemos también que hemos definido la severidad de la ruina como la variable aleatoria menos c tau, suponiendo que tau es finita. Sobre esta variable aleatoria tenemos el siguiente resultado. La función phi de u, z, definida como la probabilidad de que tau sea finita y al mismo tiempo menos c tau sea menor o igual a z para z igual a 0, 1, etc., y en donde u es el capital inicial, satisface estas relaciones. La primera identidad es una relación recursiva para esta función phi de u, z en términos de ella misma y para capitales menores o iguales a u. La segunda identidad nos proporciona el valor de esta función cuando el capital inicial u es igual a 0. Recordemos que f mayúscula es la función de distribución de las reclamaciones y que f barra es igual a 1 menos f. En esta sección vamos a demostrar estas expresiones. El primer paso consiste en condicionar sobre el valor de la primera reclamación. Tenemos que la función phi evaluada en u, z se puede escribir como la suma para y igual a 0 hasta infinito de la probabilidad de que tau sea finita, la severidad menos c tau sea menor o igual a z, dado que y1 es igual a y minúscula por f en y. Vamos a separar esta suma en tres partes. Primero, tenemos la suma para y igual a 0 hasta u, es decir, la primera reclamación es menor o igual a u. En este caso no hay ruina y el capital es ahora igual a u más 1 menos y. De esta manera, la probabilidad condicional es igual a phi de u más 1 menos y, z. Y tenemos el factor f de y. Después tenemos la suma para y igual a u más 1 hasta u más z más 1. En este caso, hay ruina y la severidad menos c tau es efectivamente menor o igual a z, de tal forma que la probabilidad condicional es igual a 1. Finalmente, tenemos la suma para y igual a u más z más 2 hasta infinito. En este caso, también hay ruina, sin embargo, la severidad excede al valor de z, por lo tanto, la segunda condición no se cumple y esta probabilidad condicional es igual a 0. Después de un cambio de variable, la primera suma se puede escribir como la suma para y igual a 1 hasta u más 1 de phi de y, z por f evaluada en u más 1 menos y. La segunda suma se reduce a f mayúscula evaluada en u más z más 1 menos f en u. La tercera suma desaparece. A esta identidad le llamaremos ecuación 1. Si ahora escribimos k en lugar de u,
obtenemos lo siguiente. Y si ahora sumamos para valores de k desde 0 hasta u, obtenemos la siguiente identidad. Vamos ahora a intercambiar el orden de esta doble suma. Esto es igual a la suma sobre y, primero, para y igual a 1 hasta u más 1. Estos son los nuevos valores para y, de la suma sobre la variable k, que toma los valores desde y menos 1 hasta u. Los sumandos son los mismos, phi de y, z por f de k más 1 menos y. La segunda suma permanece sin cambio. La suma para k igual a 0 hasta u de f evaluada en k más z más 1 menos f evaluada en k. Y entonces esto es igual a la primera suma, suma para y igual a 1 hasta u más 1. Observamos que el término phi no depende de k, entonces podemos escribirlo aquí. Phi de y, z. Después tenemos la suma sobre k de la función f. Cuando k toma el valor y menos 1, el argumento de f es igual a 0, de tal forma que esta suma se puede escribir como la función de distribución evaluada en el punto cuando k es igual a u, esto es u más 1 menos y. La segunda suma permanece sin cambio. La suma para k igual a 0 hasta u de f evaluada en k más z más 1 menos f en k. A esta identidad vamos a llamarle ecuación 2 y a continuación vamos a borrar algunas de las expresiones intermedias. Ahora vamos a fijarnos en la ecuación 2 y en particular en la primera suma del lado derecho. Cuando y toma el último valor u más 1, el argumento de la función f es igual a 0. Separando este sumando de la suma y despejando, se obtiene lo siguiente. El término separado es entonces phi de u más 1, z por f de 0, y esto es igual a la suma del lado izquierdo menos la primera suma del lado derecho hasta u menos la segunda suma. Ahora fijémonos en la ecuación 1 y hagamos la misma operación. En esta suma, cuando y toma el último valor u más 1, el argumento de f minúscula es otra vez 0. Separando este sumando de la suma y despejándolo, se obtiene lo siguiente. Tenemos entonces phi de u más 1, z por f minúscula evaluada en 0 es igual al lado izquierdo, esto es phi de u, z, menos la suma que aparece en el lado derecho, pero hasta u, menos los dos términos finales. Ahora observamos que f mayúscula en 0 es igual a f minúscula en 0. Entonces, los lados izquierdos de estas identidades coinciden. Por lo tanto, los lados derechos también. Por lo tanto, igualando los lados derechos, tenemos que el término phi evaluado en u, z es igual al primer sumando de esta suma, y esto es igual a phi de 0, z más la suma para y igual a 1 hasta u de phi de y, z. Estos son los otros sumandos y en donde hemos sustituido la variable k por la variable y. De esta manera podemos agrupar algunas otras sumas. Entonces, tenemos que este término
multiplica a 1 menos f mayúscula en u más 1 menos y más f minúscula en u más 1 menos y. Después observamos que este término que aquí aparece coincide con el último sumando de esta suma, esto es, cuando k es igual a u. Estos términos entonces desaparecen, de modo que lo que resta es subtraer la suma para k igual a 0 hasta u menos 1 de los mismos términos f de k más z más 1 menos f en k. Entonces, esto se puede escribir como phi evaluada en 0,z más la suma para y igual a 1 hasta u de phi de y, z por 1 menos f mayúscula más f minúscula en el mismo punto se reduce en este caso a f mayúscula evaluada en u menos y menos la suma para k igual a 0 hasta u menos 1 de esta diferencia que se puede escribir mediante esta suma telescópica. La suma para y igual a 0 hasta z de estos términos f de k más y más 1 menos f de k más y. Esto entonces se puede escribir como phi evaluada en 0,z más la suma para y igual a 1 hasta u de phi de y, z por f barra evaluada en u menos y. Aquí intercambiamos el orden de esta doble suma y entonces esto es igual a la suma para y igual a 0 hasta z de la suma para k igual a 0 hasta u menos 1 de los mismos términos f evaluada en k más y más 1 menos f evaluada en k más y. Y entonces esto es igual a phi evaluada en 0,z más esta suma, que mediante un cambio de variable se puede escribir como la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de phi de u menos y, z por f barra en y. Después tenemos menos la suma para y igual a 0 hasta z de esta suma que resulta ser telescópica y es igual a f evaluada en u más y menos f evaluada en y. Esta es la primera fórmula que habíamos anunciado. Ahora demostraremos la segunda fórmula. Haciendo que el capital inicial u tienda a infinito en la última expresión encontrada, obtenemos lo siguiente. El límite de la función phi de u, z cuando u tiende a infinito es igual a 0. Y esto entonces es igual a phi de 0, z más el límite de esta suma menos la suma de 1 menos fy. Si el límite indicado es 0, entonces tendríamos que phi de 0, z es igual a la suma de f barra. Y esto es justo lo que queremos demostrar. Veremos a continuación que este límite es 0.
En efecto, como los sumandos de la suma que estamos analizando son no negativos, la suma hasta u-1 es menor o igual a la suma hasta infinito de los mismos términos. Entonces, esto es menor o igual a la suma para y igual a 1 hasta un natural n de phi por f barra, pero siendo estos dos términos probabilidades, ambos son menores o iguales a 1. Entonces, el sumando es menor o igual a phi de u menos y, z. Después tenemos la suma, ahora a partir de n más 1 hasta infinito, de phi por f barra. Este producto es menor o igual a f barra en y. Ahora, haciendo n minúscula suficientemente grande, la segunda suma puede hacerse tan pequeña como se desee, pues hemos supuesto que las reclamaciones tienen esperanza finita. Entonces, esto es menor o igual a la primera suma, la suma para y igual a 1 hasta n de la función phi evaluada en u menos y, z, más epsilon. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando u tiende a infinito del lado izquierdo, esto es la suma para y igual a 0 hasta u menos 1 de phi u menos y, z, f barra en z, es menor o igual al límite cuando u tiende a infinito del lado derecho. Aquí tenemos la suma para y igual a 1 hasta n, es una suma finita, de phi de u menos y, z, más epsilon. Este último límite es igual a 0, de tal forma que esto es igual a epsilon. Como epsilon es arbitrario, el límite de la izquierda es efectivamente 0. Esto termina la demostración de las fórmulas enunciadas y con ello concluimos la sección.